Es la historia de cómo mi mejor amiga se convirtió en la novia de mi padre, sin que yo lo esperara. Un relato de celos, confusión y, sobre todo, de traición. Todo comenzó en un cálido día de primavera. Mi mejor amiga y yo éramos inseparables. Desde la infancia, habíamos compartido risas, secretos y esos sueños imposibles que solo se confiesan a las personas más cercanas. Ella era como una hermana para mí, y nunca imaginé que nuestras vidas pudieran entrelazarse de una manera tan complicada. Un día, mientras hablábamos sobre nuestra vida amorosa, ella mencionó que su madre había conocido a un hombre atractivo y encantador. Parece que las cosas van bien, me dijo mientras tomábamos un café. Esa conversación no significó mucho en ese momento, pero, sin saberlo, marcó el comienzo de un cambio drástico en nuestras vidas. Poco tiempo después, descubrí que mi padre había comenzado a salir con alguien nuevo. Al principio, me pareció normal, él era un hombre atractivo y encantador, y era natural que quisiera encontrar compañía después de la separación de mi madre. Sin embargo, lo que no sabía era que esa nueva mujer era nada menos que mi mejor amiga. Recibí la noticia de manera indirecta. Fue un domingo, cuando decidí hacerle una visita a mi amiga sin avisar. La sorpresa fue mayúscula al ver a mi padre en su sala, sonriendo y compartiendo una conversación animada con ella. El ambiente se sentía ligero, pero un peso enorme se instaló en mi pecho. ¿Qué significaba esto? Mi mejor amiga, la persona con la que había compartido todo, estaba saliendo con mi padre. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Pasé la tarde en su casa, tratando de actuar normalmente, pero mis pensamientos eran una tormenta de confusión y traición. Mientras mi padre y ella se reían y disfrutaban de su compañía, yo me preguntaba cómo había llegado a esta situación. Esa noche, decidí confrontar a mi amiga. ¿Qué está pasando entre tú y mi padre?, le pregunté, mi voz temblando entre la ira y la tristeza. Ella se quedó sin palabras, sorprendida por mi repentina aparición. Finalmente, con una expresión de disculpa, me dijo, no quise que fuera así. Simplemente sucedió. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero la lógica no podía calmar el torrente de emociones que experimentaba. A medida que pasaban los días, la relación entre mi padre y mi amiga se hacía más evidente. Comenzaron a salir con frecuencia y a pasar tiempo juntos. Mi corazón se llenaba de celos y resentimiento cada vez que veía a mi padre sonriendo con ella. La sensación de que me habían robado algo valioso me carcomía por dentro. No solo estaba perdiendo a mi mejor amiga, sino también la figura paternal que había sido mi apoyo en momentos difíciles. La tensión se volvió insostenible. Intenté hablar con mi padre sobre cómo me sentía, pero él no parecía entender la gravedad de la situación. Ella es una gran persona, y creo que podrías darle una oportunidad, decía, tratando de convencerme de que estaba bien. Pero yo no podía soportar la idea de que ella, a quien había considerado como una hermana, ahora estaba en el lugar que alguna vez había sido mío. Decidí distanciarme de ambos. Comencé a cancelar planes y a evitar las reuniones familiares. Mi mundo se volvió gris y sombrío. Cada mensaje de texto que recibía de mi amiga se sentía como un recordatorio doloroso de lo que había perdido. A veces, me preguntaba si había algo que pudiera haber hecho diferente, algún signo que hubiera ignorado. Pero en el fondo sabía que la traición no era solo de ella, sino también de mi padre. Un día, mientras trataba de salir de esa espiral de tristeza, recibí una invitación para una cena en casa de mi padre. Era un esfuerzo por parte de él para reconciliarse, así que decidí asistir. Al llegar, el ambiente era diferente. La tensión se palpaba en el aire. Mi padre estaba emocionado, mientras que mi amiga parecía nerviosa, como si supiera que la situación era incómoda. Durante la cena, cada bocado se me hizo más pesado. Me sentía atrapada entre dos mundos, y las risas de mi padre y mi amiga resonaban en mis oídos como un eco que no me dejaba en paz. En un momento de debilidad, decidí hablar. No sé si puedo estar aquí. Esto es muy difícil para mí, dije con la voz entrecortada. Los rostros de ambos se tornaron serios. Lo entiendo, pero quiero que sepas que esto no cambia lo que hemos compartido, respondió mi amiga, intentando tender un puente. Pero sus palabras solo aumentaron mi frustración. ¿Y qué hay de mí, qué hay de nuestra amistad?, le respondí, incapaz de contener las lágrimas. La noche terminó en una discusión acalorada. Mi padre trató de mediar, pero al final,
lo único que quedó fue un profundo silencio que llenó la sala. Me fui de casa sintiendo que había perdido a dos personas importantes en mi vida. Los días se convirtieron en semanas, y aunque intenté seguir adelante, el peso de la traición seguía presente. La relación entre mi padre y mi amiga continuaba, y yo me sentía como un fantasma en la vida de ambos. Pero la vida tenía una manera extraña de enseñarnos lecciones. Un día, decidí reunirme con mi amiga para hablar. Quería entenderla, no solo como amiga, sino también como una persona que había tomado decisiones que afectaron nuestras vidas. Nos encontramos en un parque, un lugar que solíamos visitar juntas. Ella llegó con una expresión de nerviosismo en su rostro, y supe que ambas estábamos allí para enfrentar la realidad. Lo siento. Sé que esto ha sido difícil para ti, y nunca quise que se sintiera así, comenzó. Lo que siento por tu padre no es algo que pueda controlar. Sus palabras fueron un bálsamo para mi herida, pero no borraron la traición. ¿Crees que puedo perdonarte?, le pregunté, sintiendo que era el momento de dejar salir mis emociones. Ella se acercó y me abrazó. Solo quiero que sepas que no he olvidado nuestra amistad, dijo entre lágrimas. A partir de ese momento, decidimos trabajar en nuestra relación. Fue un camino difícil, lleno de altibajos, pero nos comprometimos a no dejar que esto nos separara por completo. Con el tiempo, comencé a ver la relación entre mi padre y mi amiga de una nueva manera. No era una competencia, sino una nueva dinámica que debía aceptar. Aprendí que el amor puede tomar formas inesperadas y que, a veces, las relaciones más complejas pueden conducir a un entendimiento más profundo de uno mismo y de los demás. Aunque no fue fácil, finalmente encontré la paz. Acepté que mi amiga y mi padre estaban juntos y que eso no cambiaba el amor que tenía por ellos. Nuestro vínculo, aunque alterado, fue fortalecido por la honestidad y la apertura. Hoy, no solo tengo una nueva relación con mi padre, sino que también he aprendido a valorar el amor en sus múltiples formas. Así que, aunque esta historia comenzó con celos y traiciones, terminó siendo un testimonio de la resiliencia del amor y la amistad. A veces, lo que parece el final del mundo es solo el comienzo de una nueva vida. Y, al final, no se trata solo de las relaciones que perdemos, sino de las que construimos y mantenemos en el camino.